Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Andrés Bastidas Vargas y junto con mi compañera Berta Lucía Guzmán Díaz somos estudiantes de la maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. En este momento me voy a disponer a compartir con ustedes y a socializar cómo funciona una estrategia de intervención ciudadana que hemos planteado con mi compañera a partir de un desarrollo de una consultoría, a partir de la ejecución de un proceso de consultoría titulado Control Social en la Gestión Contractual del municipio de Manizales. Este ejercicio o este instrumento que ponemos a disposición de la ciudadanía manizaleña y al público en general, lo hemos denominado formato de verificación de requisitos contractuales para ciudadanos. Eh, la estrategia se compone de 6 formatos, cada uno correspondiente a una modalidad de selección contractual, 6 formatos de verificación de requisitos y 4 formatos de apoyo o formatos transversales que permiten que quien se interese por aplicar los formatos específicos de las modalidades puedan encontrar en los otros 4 unas minutas, unos modelos para efectos de poder dirigir ante las autoridades competentes quejas en materia disciplinaria o fiscal o denuncia en materia penal y también si lo requiere de que haga una solicitud de petición de información para poder completar el ejercicio. En este momento yo voy a proceder a ir referenciando el paso a paso, el momento a momento que se indica en la instrucción de uso de esta herramienta para efectos de ir demostrando cómo la misma funciona y cómo la misma puede ser útil para cualquier persona que desee utilizarla. El primer paso que se señala en el documento que se comparte aquí indica que quien esté interesado, las personas o la persona, bien sea grupos de ciudadanos en forma de veedurías o personas a título individual como líderes o interesados en lo público, quienes deseen hacer verificación y uso del formato o lista de chequeo de requisitos contractuales, lo primero que debe hacer es buscar el expediente contractual, bien sea que lo solicite de manera impresa ante la entidad que surtirá el trámite de selección contractual o que ya lo desarrolló. Para ello puede utilizar el formato de petición que se habilitó. Este es uno de los formatos adicionales a los que les hacía referencia hace un momento. También puede realizarse la búsqueda del proceso a través de las plataformas electrónicas SECOP 1 o SECOP 2. Eso depende pues del momento y del tipo de proceso y del tipo de modalidad que se vaya a buscar. Y para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que va a rastrear o va a hacer un análisis sobre un proceso de selección contractual celebrado bajo la modalidad de mínima cuantía en el año 2020. Dicho proceso, pues entonces va a ser objeto de verificación y atendiendo pues que tengo la posibilidad o tenemos la posibilidad de rastrearlo a través de la plataforma SECOP 1, pues vamos a recurrir al mismo de esa manera. Si no tuviese acceso a Internet o no conociera o no tuviese dominio de dichas plataformas de búsqueda de documentos contractuales, entonces podría recurrir a un derecho de petición para que la entidad que celebró el contrato al que yo le quiero hacer revisión me remita copia de todo el documento, de todo el expediente y de esa manera poder entrar a hacer una verificación de los mismos pasos que voy a realizar en este momento a través de la plataforma o la documentación que reposa escaneada en la plataforma SECOP 1. Una vez surtido este primer paso, entonces voy a proceder a enseñar. Es un proceso de mínima cuantía, como les decía. Este proceso se escogió producto del ejercicio previo de verificación de expedientes contractuales que se hizo para efectos de la consultoría. Es un proceso de mínima cuantía celebrado en el año 2020 por parte de una de las dependencias que conforman el nivel central de la administración de Manizales. Y de esa manera, entonces, atendiendo que ya tengo el enlace directo, pues para efectos de practicidad en este ejercicio de enseñanza, procedo a buscarlo directamente en el SECOP. Él aquí me muestra los datos del proceso, me muestra toda la relación, las diferentes características que establecen a este proceso, empezando por el tipo que es una contratación de mínima cuantía. Su estado actual es liquidado, porque es un proceso que ya es del año 2020, y empiezo a encontrar toda una serie de referencias de datos que la ley 80, la ley 1150, el decreto 1082 del 2015 y otras normas complementarias
establecen como obligatorios para efectos de identificar y de cumplir con todos los procedimientos y pasos a pasos que se deben seguir dentro de los trámites contractuales, de ejecución y postcontractuales también. En este orden de ideas, entonces, ya hemos cumplido el primer paso, que es interesarnos por celebrar interesarnos por hacer una verificación de un contrato que ya fue debidamente celebrado y posterior a ello, pues buscar la forma de identificarlo, de encontrarlo, bien sea a través de una plataforma como lo estamos haciendo o de manera física como ya se los indicaba. Volviendo a la referencia guía del documento, encontramos que el segundo momento para el uso debido y para encontrarle la utilidad de los formatos de verificación es identificar el proceso contractual, bien sea de manera física o electrónica, y debe confrontarse por parte del ciudadano interesado el tipo de modalidad de selección que la entidad contratante decide utilizar. Entonces, como ya tenemos aquí el proceso ubicado, y el primer dato, como ya les decía, es que es un contrato celebrado bajo la modalidad de mínima cuantía. En ese sentido, ya tengo una precisión respecto de la modalidad. ¿Por qué es importante ello? Porque el formato se ha diseñado de forma tal que a partir de la modalidad que se utilizó para desarrollar el proceso de escogencia del contratista y posteriormente formalizar el contrato público, a partir de allí se define qué formato vamos a utilizar finalmente. De esa manera, entonces avanzamos al tercer momento, al tercer paso de esta estrategia, de esta iniciativa de participación ciudadana. En este tercer paso se indica que una vez tengamos la claridad en el contrato y en la modalidad que se utilizó, pues en el proceso contractual, en la identidad del proceso contractual, entiendas el número, el objeto o las obligaciones de ese tipo de obligación, procedemos a identificar entonces cuál fue la modalidad. Ya sabemos que para este ejercicio es la modalidad de mínima cuantía. De allí pasamos a buscar en este enlace que se habilita y que está dispuesto en la página web de la Personería de Manizales, pasamos a buscar el formato o la estrategia de verificación de requisitos contractuales, que es precisamente la propuesta que quiero socializar y que queremos ejemplificar en este momento. Entonces, aquí yo copio este enlace, pero también les voy a enseñar cómo podría ser de manera directa sin enlace. Él me lleva directamente a un espacio de la página de la persona de Manizales, una pestaña que se llama Participa, y en Participa hay un link, hay una posibilidad que se llama Instancias de Participación. En las instancias de participación se encuentra habilitada la estrategia de intervención ciudadana en materia de control social a la contratación pública que ha sido diseñada por los maestrantes Berta Lucía Guzmán y el suscrito Gerson Andrés Bastidas Vargas. En ese orden de ideas, pues, y previo a iniciar con el descargue del formato con el que vamos a hacer este ejercicio de verificación de funcionamiento, les puedo mostrar que si yo ingreso únicamente a la página de la Personería de Manizales sin enlace directo, también es muy fácil llegar a la iniciativa. Esta es la página principal de la Personería de Manizales. Yo identifico la pestaña Participa y luego voy al enlace o al espacio Instancias de Participación. Le doy clic allí y automáticamente me muestra las instancias de participación. Dice Estrategia de Intervención Ciudadana en materia de control social a la contratación pública. Allí aparece pues el registro y allí también podemos ingresar. Entonces ya estoy en ambos momentos, tanto en un lado como en el otro, no importa cuál utilice, voy a proceder a ingresar allí a la instancia virtual donde se encuentran los formatos. Ustedes van a encontrar aquí que hay 10 formatos, como les explicaba al inicio de mi intervención. 6 corresponden a modalidades, cada uno para una modalidad: un formato para licitación pública, un formato para selección abreviada por menor cuantía, un formato para selección abreviada por subasta inversa, un formato para concurso de méritos, un formato para mínima cuantía o invitación pública y un formato para contratación directa. En este momento, atendiendo que el proceso contractual que queremos verificar para efectos de este ejemplo se configuró a través de una mínima cuantía, entonces yo voy a identificar el archivo que sirve para verificar procesos de esa índole, encontrándonos entonces aquí con este último, que es el archivo correspondiente a la mínima cuantía.
Notan ustedes que solo con darle un clic automáticamente se despliega el archivo, se descarga, no requiere ningún tipo de contraseña, ni hay que pagar por él, ni tiene ningún condicionamiento de privacidad. Una vez se descarga, se le da la opción de habilitar para poder escribir, para poderlo trabajar sin ningún inconveniente. Y aquí nos encontramos ya con el formato de verificación de requisitos contractuales para la mínima cuantía. Hay un formato por cada modalidad, atendiendo que las modalidades de contratación o de selección de contratistas públicos o del Estado, de acuerdo a la ley 1150, de acuerdo a las demás normas que regulan esta temática, establece condicionamientos diferentes para cada una de estas figuras. Por ende, los requisitos que se verifican en una pueden variar frente a la otra. De ahí que haya que hacer un formato por cada modalidad y no un solo formato estándar. Muy bien, vamos a retornar entonces a nuestra guía. Ya hemos cumplido el tercer paso, que es identificar el formato que nos pueda servir, formato de verificación de requisitos de acuerdo al tipo de modalidad que se utilizó para ese proceso contractual. Yo ya descargué el que corresponde a la mínima cuantía, pero pues si no fuera una mínima cuantía, sino que el proceso que a mí me interesa es un proceso que se celebró mediante la modalidad de contratación directa, pues entonces descargo el formato de verificación de requisitos de contratación directa. O si se celebró mediante la modalidad de concurso de méritos, entonces yo lo que hago es buscar allí en la página web de la personería, como les acabo de mostrar en la interfaz participa, instancias de participación, allí ubico entonces el formato de verificación de requisitos para el concurso de méritos y así sucesivamente con todas las seis modalidades que se les identificó o se les creó un proceso específico para verificación. Llegamos al cuarto momento que indica con la descarga del formato de verificación de requisitos contractuales para ciudadanos asociado a la modalidad de escogencia de contratistas que la entidad ha indicado, se procede con el diligenciamiento de los datos generales del proceso contractual para efectos de tener claridad identidad de la entidad contratante, el número de procesos que permita clarificarlo respecto de otros, o sea, la identidad de ese proceso, el objeto del proceso y la identificación del tipo de modalidad de selección de conformidad con la ley 1150. Entonces vamos a proceder a completar esta información, que es una información general, para efectos de poder completar o para poder ir dándole estructura a ese formato de verificación. Estamos apenas en la parte introductoria. Entonces, lo primero que me indica es que identifique pues, la entidad contratante. Sabemos que la entidad contratante es la alcaldía del municipio de Manizales, como se indica acá. Tenemos que el número del proceso lo encontramos acá, número del contrato 243.002.11. Este número, entonces voy a traerlo aquí a los datos generales del proceso. Como se puede ver, hay un espacio para identificar y perfilar el contrato que estamos revisando. Aquí yo escribo Alcaldía de Manizales. Esto para efectos de tener claridad y si voy a revisar varios procesos, pues que no se me confundan los unos con los otros. El objeto del contrato, acá está claramente identificado en el SECOP. Y procedo entonces a ir dejando esta información aquí en el formato, en la parte introductoria del formato. Luego me indica que escriba el dato del contratista, entonces yo debo venir acá. Identifico que el nombre o razón del contratista es el señor Carlos Eduardo Hernández Valencia, de acuerdo pues la información que reposa en el SECOP. Procedo aquí a dejar esta información. Aquí ya estamos completando nuestro siguiente cuarto paso de la metodología de uso del formato de verificación. Encontramos entonces, ya tenemos guardado este formato, ya lo tenemos plenamente identificado. Insisto, son datos generales para efectos de no confundirnos con otros que vayamos a verificar. Entonces, el nombre de la entidad es Alcaldía de Manizales, de la entidad contratante, número del proceso, es el que aparece acá. El objeto del proceso es suministro, instalación y mantenimiento de la señalización vial y de los diferentes dispositivos que regulan el tránsito y transporte en la ciudad de Manizales para eventos de urgencias.
El contratista es Carlos Eduardo Hernández Valencia. La modalidad de selección es una invitación pública o mínima cuantía, como lo define la Ley 1150 del 2007. Ese es nuestro cuarto paso. Volvemos a la orientación o guía. Ya hemos cumplido 4 pasos de 10. El quinto paso es acto seguido, se debe realizar una lectura de los ítems de definición y aplicación de la modalidad, así como la declaración para su uso, ello con el ánimo de tener un resultado más óptimo en el uso del instrumento. Procedemos entonces a realizar acá la contestación de esta información. Aquí aparece relacionado, indica definición de la modalidad. La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de las entidades estatales. Es decir, que es importante que en el momento de hacer la verificación contractual, parte del ejercicio para esta modalidad en específico es verificar si en realidad ese contrato salió por un valor igual o inferior al 10% del valor del presupuesto de la entidad para esa vigencia en la que se celebró. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo de la Ley 1150 del año 2007, que fue modificada por el artículo 94 de la Ley 1474-2011 y demás normas concordantes. Aclaración para el uso del formato. Para efectos de utilizar el presente formato lista de chequeo, tenga presente que de conformidad con lo indicado en el artículo 22.11171 del decreto 1082 del 2015, la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Entonces, aquí ya estamos sugiriendo, se está indicando que hay una forma precisa, de acuerdo a la ley, de poder conocer todas las gestiones que se realizan dentro de un expediente contractual, como lo es el deber de publicar en la plataforma SECOP. ¿Quién tiene el deber? La entidad contratante. ¿Cuánto tiempo tiene para publicar los documentos que se causan o se generan dentro de un expediente de contratación pública? 3 días, de acuerdo al artículo que allí se menciona. Muy bien, de esta manera hemos cumplido entonces la referencia al quinto momento de la secuencia de pasos que se sugieren seguir para efectos de encontrarle utilidad y orden a la herramienta propuesta o al instrumento propuesto. El sexto momento dice, posteriormente se procede a realizar uno a uno la verificación de los componentes o requisitos que conforman la etapa precontractual o de escogencia. Para ello se recomienda realizar una lectura secuencial de cada uno de los requisitos que se exponen por cada modalidad. Entonces, de esta manera, el numeral 7, más de la mano, dice que se inicia con la lectura del requisito identificado con el número 1, cuya denominación se encuentra en la columna número 2 y su respectiva explicación o fundamento se encuentra en la columna número 3. Vamos a verificar que efectivamente esto se corresponde con lo que encontramos en el formato. Encontramos que estas son las columnas y así, sí, de esta manera, estas son las columnas, bien, leyéndolas de forma vertical, y estas son las filas, leyéndolas de forma horizontal. Entonces nos encontramos que el primer requisito que está dado en esta primer columna, requisito número 1, encuentra su descripción aquí en la segunda columna, dice tipo de requisito o documento a verificar, y encontramos que el primer requisito a verificar en este proceso, en este tipo de procesos que se celebraron mediante mínima cuantía, corresponde a verificar si la necesidad incluida en el plan anual de adquisiciones de la vigencia para la, perdón, necesidad incluida en el plan anual de adquisiciones de la entidad para la vigencia, año en la que se está contratando. Es decir, que como ya tenemos un expediente contractual que vamos a verificar y ya hemos verificado cuál es el objeto, dice suministro, instalación y mantenimiento de la señalización vial y de los diferentes dispositivos que regulan el tránsito y transporte en la ciudad de Manizales para eventos de urgencias. Ese es como tal el objeto a contratar y por ende esa es la necesidad que se justificó para este proceso contractual. Entonces, vamos a proceder a verificar si este requisito se cumple de acuerdo a lo que nos va indicando el cronograma. Luego, el formato expone en los fundamentos o descripción, explica qué es un plan anual de adquisiciones. Dice, las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios
que pretenden adquirir durante el año. El plan anual de adquisiciones. En el plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad, debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso de contratación. Los planes anuales de adquisiciones se pueden consultar en la página de Colombia con Proficiente, los planes anuales de adquisiciones o en el siguiente enlace. Entonces, aquí se facilitamos un enlace para quien esté realizando la verificación de manera virtual, pues sea mucho más fácil poder encontrar la referencia. Si lo está haciendo de manera física, es decir, con los documentos impresos, pues adicional a pedir todas las copias del expediente contractual, debe de solicitar copia también del plan anual de adquisiciones para esa vigencia en la que se celebró el contrato respectivo que están verificando. Luego, en la cuarta columna, se refiere a la actividad para efectos de hacer práctico el formato. Dice que debemos de hacer lo siguiente: verifique que el objeto, bien o servicio que se pretende contratar con el proceso de selección objeto de revisión esté registrado por la entidad contratante en el plan anual de adquisiciones vigente al momento de realizar el proceso de selección. Es decir, estamos hablando de un contrato del año 2020, tenemos que buscar el plan anual de adquisiciones de la Alcaldía de Manizales correspondiente al año 2020 para el momento en que se celebre este contrato. Nota: el bien, obra o servicio a contratar debe estar debidamente identificado con la codificación UNS-PSC. ¿Qué significa esta codificación? Es una referencia para efectos de poder hablar un lenguaje universal, de identificar los bienes, obras o servicios con una misma codificación y así cualquier persona, sea colombiana o no, poder saber de qué se está hablando. Si Colombia adoptó la versión implementada o la versión implementada en Colombia es la UNS-PSC V.14.080 traducida al español. Entonces vamos a proceder a abrir la pestaña que nos lleve a constatar si el plan anual de adquisiciones de la Alcaldía de Manizales para el año 2020 consagró este tipo. Aquí estamos ya, este tipo de necesidad. Encontramos plan anual de adquisiciones del SECOP 2 y plan anual del SECOP 1. En este caso estamos hablando de un procedimiento que se desarrolló bajo la plataforma SECOP 1. Y aquí me despliega todos los años, desde el año 2013 hasta el año 2021, donde la Alcaldía de Manizales ha publicado esta lista de necesidades para desarrollar procesos de contratación año a año. Ingreso al año 2020, espero que la plataforma me cargue, selecciono Caldas, selecciono Manizales y busco para efectos de poder ir filtrando y poder llegar al específico de lo que requiero. Allí se carga la información y de primero me aparece el municipio de Manizales. Dice que es el plan anual de adquisiciones al año 2020, que fue publicado el 29 de enero del 2020 y es un único plan. Tengo la posibilidad de descargar el archivo o de ver los históricos como tal de la entidad. Entonces, lo que voy a proceder a hacer para tener más certeza del filtro es que busco acá exactamente el nombre de la entidad y nuevamente lo voy a filtrar para efectos de poder saber si en el año 2020 solamente se hizo una publicación o si hubo más publicaciones de este tipo de formatos, atendiendo que la ley permite que se puedan hacer varias actualizaciones. De hecho, indica que cada entidad estatal por lo menos debe hacer 2 actualizaciones de su plan anual de adquisiciones al año. En el año 2020, la Alcaldía de Manizales solo publicó un plan anual de adquisiciones y por lo que se reporta en esta plataforma, pareciera que no se le hizo ningún tipo de modificación. Aquí descargamos el archivo, estamos dándole descargar el archivo para efectos de proceder a la verificación correspondiente de si se cuenta o no con el contenido del servicio o de la necesidad que se encuentra contratada. De esta forma, entonces, estamos comenzando a hacer la verificación de el formato ya, el proceso contractual de manera específica. Encontramos la referencia o la relación del proceso aquí ya descargado. Abrimos el archivo Excel
para hacer una verificación de este primer requisito. De esta manera, entonces, estamos ya haciendo el trabajo de contrastar si quien celebra este contrato, quienes celebran este contrato lo hicieron con pleno cumplimiento de todos los pasos que se tienen que seguir. Como pueden ver, es una lista muy larga de necesidades que en su momento el municipio de Manizales en el año 2020 consideró que podían llegar a necesitar, o quizás se necesitaron todas, no lo sabemos, porque el plan anual de adquisiciones es una lista de referencia, más no es un requisito obligatorio de que se tenga que contar con él. Y aquí dentro del plan anual podemos encontrar cuáles son los límites de la cuantía de la entidad. Recuerden que les decía hace un momento que la mínima cuantía corresponde hasta el 10% del valor del presupuesto de la entidad. ¿En qué parte o en qué documento o en dónde podemos encontrar siempre la referencia para cada año de cuál es el límite de la menor cuantía? En el plan anual de adquisiciones. Aquí establecen límite de contratación menor cuantía, son 570.571.950 pesos para el año 2020, y el límite de contratación de la mínima cuantía son 57.057.195. Es decir que aquí ya hacemos un primer ejercicio y es verificar si con esta información que a mí me está dando el plan anual de adquisiciones, efectivamente la entidad estatal escogió bien la modalidad y cumplió con ese requisito. Volvemos al proceso que estamos verificando. Decimos que el proceso se adjudicó por un valor de cuantía definitiva del contrato. La cuantía definitiva del contrato fue por 51.300.000 pesos. Eso significa que efectivamente se cumplió a cabalidad con el mandato que se indica en la norma, en el sentido que no se desconoció este valor, no se desconoció este monto de 57 millones. El contrato que estamos revisando está por debajo de 57 millones, por ende se escogió bien la forma de seleccionar el contratista. Quien instruyó el proceso acertó en que la mínima cuantía era posible utilizar para este contrato. De esta manera, ahora procedemos a buscar en esta sábana de necesidades que tuvo el municipio de Manizales en el año 2020. Vamos a proceder a buscar con los datos del proceso contractual. Vamos a identificar los datos del proceso contractual y trataremos de encontrar algunas palabras claves. Primero lo intentaré con todo el objeto contractual y luego intentaré con algunas palabras claves si se encuentra dentro de esta planilla de necesidades, si se encuentra algún tipo de primer criterio de búsqueda no me arroja nada. Voy a tratar de suprimir un poco la información que está acá, a ver si me da otro tipo de información. Aquí en el segundo criterio de búsqueda no me arroja nada. Si quito nuevamente, suprimo más información, tampoco arroja ningún criterio de búsqueda. Y finalmente, pues, digamos que voy a dejar una sola palabra para demostrar que se le dan todas las oportunidades posibles. Empiezo a mirar si alguno de las que me coinciden tiene relación con el objeto que se contrató. Vemos que ninguna habla específicamente de instalación de este tipo de bienes para señalizaciones viales, como lo dice el objeto del contrato. Instalación. Todos hablan de algunos servicios de reparación y demás, pero no habla como tal de señales de tránsito como lo establece el contrato. Entonces, esto significa señales, instalación de señales verticales, construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras, instalación de señales verticales. Aquí encontramos uno que se asociaría, pero no se corresponde, no es válido decir que sea este porque se indica que este tipo de necesidad la iba a cubrir el municipio bajo la modalidad de selección abreviada, es decir, que no es esta precisamente la modalidad de escogencia, no es precisamente este el criterio que estamos rastreando. De allí empezamos a encontrar y a verificar que no hay certeza o no hay seguridad en que efectivamente se haya cumplido con este deber por parte de la entidad. Seguimos buscando otros criterios que posiblemente
permitan tener por cumplido este requisito. Y encontramos que ya pues nuevamente estoy volviendo como al círculo y no se encontró específicamente la relación de este bien. Otra forma de identificar si se cumplió con la publicación en el plan anual es ubicando este clasificador, que es el código de los bienes y servicios de la entidad. Como les decía, ahora es un deber legal, entonces es otra forma de tratar de contrastar si efectivamente se cumple o no. Aquí lo tenemos. Tenemos que este código está utilizado para una necesidad identificada de servicios de construcción de autopistas y carreteras. No es el contrato que se hizo, además, porque aquí está pendiente por definir como tal qué modalidad se va a utilizar y vemos que es una cuantía bastante grande de más de 8.000 millones de pesos. Y encontramos acá otro que es servicio de construcción, reparación de barandas de seguridad y señales de carreteras, que es una selección abreviada, o sea que tampoco correspondería al proceso. Servicio de construcción, reparación de barandas de seguridad y señales carreteras, construir reductores de velocidad y realizar mantenimiento a los existentes. Pues pareciera que tampoco se relaciona propiamente con el objeto, porque el objeto es suministro, instalación, mantenimiento y señalización vial y de los diferentes dispositivos que regulan el tránsito y transporte. Es un poco más específica. Podríamos considerar que quizás se planeó esta necesidad, pero en el objeto se dejó de otra manera, porque aquí ya coincide un poco más, es una mínima y está por un valor por debajo, decir que no se cumplió. Si la alcaldía alegara que esta es la planeación que hicieron de la necesidad que estamos revisando, se hizo mal porque está por 40 millones de pesos y el contrato quedó por 51 millones de pesos. Entonces, notan ustedes que ya se hizo toda la verificación, servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad, de señales, carreteras, instalación de señales verticales, operación de barandas de seguridad, señales, carreteras, de marcar señalización por eventos de urgencias. Creo que este sí es. Creo que lo he encontrado. Aquí dice suministro, instalación, mantenimiento de señalización VAL y de los diferentes dispositivos que regulan tránsito y transporte nacional para eventos de urgencias. Y aquí está, efectivamente, este sí es la necesidad. No está exactamente descrito el objeto en el plan anual de adquisiciones como quedó en el contrato, pero verificamos que coincide con la descripción, con el tipo de bien clasificado en el clasificador de bienes y servicios, corresponde a la modalidad de mínima cuantía y está por un tope de 54 millones de pesos. Entonces hemos verificado que efectivamente sí se cumplió con la referencia o con la obligación de publicar la necesidad en el plan anual de adquisiciones, insistiendo que el plan anual de adquisiciones es un documento de planeación de referencia y no obliga estrictamente en la forma como se determina. Digamos que lo importante es que esté la codificación, hay una referencia casi igual a la que quedó en el contrato finalmente, se estableció que el contrato se iba a hacer por una modalidad de mínima cuantía y un promedio de recursos de 54 millones. Y efectivamente, pues al verificar aquí encontramos que el proceso es de mínima cuantía, que está catalogado entre la referencia de este tipo de bienes. El contrato quedó por 51.300.000 pesos, como ya les había dicho. En ese orden de ideas, entonces volvemos al formato de verificación y podemos decir que este primer paso, después de buscar y de tratar de agotar las instancias, encontramos que este primer paso sí se cumple, sí se cumple. ¿Cómo se cumple? Entonces aquí la columna siguiente, que es no aplicaría esa consecuencia solo si marco no, como marcamos sí, entonces se deduce que no hay necesidad de al llegar aquí a esta consecuencia, observación del veedor o veedora ciudadano, entonces podríamos decir la observación que acabamos de ver. Entonces podríamos decir si bien es cierto, la necesidad cuenta escrita en las adquisiciones del año 2020, la
misma no se relacionó de manera literal o igual en el objeto contractual. Entonces, eso, aunque no es una ilegalidad, pues causa un poco de distracción, como nos pudo suceder, porque si en el objeto contractual, perdón, si el objeto contractual que estamos verificando, que es este, estuviera exactamente descrito en el plano anual de adquisiciones como se planeó o viceversa, entonces sería mucho más fácil encontrar. Entonces aquí empezamos, ya cumplimos un primer requisito, decimos que sí está, pero dejamos una nota, y es que si bien es cierto la necesidad está relacionada en el plan anual de adquisiciones de ese año, la misma no se escribió, no se relacionó de la misma forma como se hizo o como se estructuró dentro de la planeación original de la entidad o viceversa. No sabemos cuál fue cuál fue el motivo. Insisto, esto no constituye ilegalidad, son situaciones de forma, son situaciones de detalles que pueden generar confusiones, como si no sabemos buscar o si no insistimos en la búsqueda, pues nos puede llevar a un distractor y podemos considerar que el requisito no está, de pronto está, pero configurado de una forma distinta. Muy bien, avanzamos al segundo paso, los estudios y documentos previos. Entonces acá en la descripción encontramos toda la relación normativa, toda la descripción al componente normativo de cuáles son de qué es un documento o estudio previo y cómo se entiende conformado el mismo. Para efectos de hacer más práctica pues la explicación, no voy a proceder a leer, sino que dejo ya allí la referencia para que el interesado lo haga. Vamos a indicar la actividad que se nos sugiere en el formato. Verifique que el proceso de selección contractual cuente con estudios y documentos previos y que los mismos cumplan con todos los requisitos que se indican en el artículo 221.2151 del decreto 1082. Entonces encontramos que estos son los requisitos, pero para poder verificar los requisitos tengo que ir al contrato y verificar si efectivamente hay estudios previos. Entonces yo vuelvo aquí a la plataforma del SECOP y verifico efectivamente que aquí hay un soporte que se llama estudios previos. Le doy a abrir, trato de descargar el archivo, no sin antes socializarles que los documentos y estudios previos no son un solo documento, sino que son un grupo de documentos. En este caso encontramos específicamente un archivo que se llama estudios previos, otro que se llama análisis del sector, un tercero que se llama anexo número 1, análisis del sector y justificación técnica. Todos ellos en conjunto conforman esa categoría de documentos llamados documentos previos o estudios previos, que componen esa parte estructural o de planeación de todo proceso contractual. Estamos dando tiempo que el archivo se descargue para efectos de poder continuar con el ejercicio. Esto lo estamos haciendo directamente desde la plataforma SECOP. Mientras el archivo descarga, entonces voy a proceder aquí a verificar el formato, cuáles son esos requisitos que vamos a encontrar allí o que tenemos que encontrar. Entonces, de conformidad con lo definido en el artículo 221.2151, el decreto 1082, la entidad estatal debe elaborar unos documentos previos que contienen lo siguiente. Entonces, en ese documento que estamos descargando, tenemos que verificar la descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación, o sea que debe haber una justificación de por qué se va a hacer ese contrato. La descripción del objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios. Ya esto lo habíamos visto en el documento anterior, pero empieza la norma como a integrarse. Las condiciones técnicas exigidas, ya sabemos que hay un anexo que dice condiciones técnicas o anexo técnico, el valor estimado del contrato y su justificación, y el plazo de ejecución, así como el certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación, es decir, el soporte de presupuesto que dice que sí está la disponibilidad del recurso como tal. En igual sentido, el artículo 25, numeral 12 de la ley 80 al respecto de este requisito indica, entonces aquí viene una precisión, previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato, en el caso en el que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según se corresponda. Cuando el objeto de la contratación incluye la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer
la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. Ahí tenemos todo el soporte legal, la justificación, y estamos a la espera de poder verificar si ese documento que estamos tratando de descargar, pues se corresponde con los documentos que debemos de hacer. Aquí tenemos un inconveniente con la descarga. Vamos a esperar a ver que el internet nos colabore y poder encontrar el soporte del documento. Vamos verificando por lo menos en títulos mientras podemos contar con el archivo como tal. Entonces tenemos que por lo menos aquí en cuanto al soporte o a la referencia están los anexos, se cuenta efectivamente con los estudios previos. Aún no sabemos si su contenido cumple con estos 6 requisitos. Esperemos que sí. Luego de ello nos habla, aunque aquí ya se habla del certificado de disponibilidad presupuestal, el siguiente requisito a verificar dentro del expediente también hace referencia al certificado de disponibilidad presupuestal que tiene que tener todo proceso de contratación pública, y allí entonces pues tendríamos que entrar a verificar dentro de los documentos que están aquí publicados si se cuenta en un documento aparte con el certificado de disponibilidad presupuestal o si el mismo solamente está referenciado en alguno de estos documentos, como suele pasar. Acá ya en la información general del proceso se puede verificar que el proceso cuenta con un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal, que es el número 0014 y que está por un valor de 51.300.000 pesos. Es claro entonces que este proceso, por lo menos en la referencia, no hemos podido aún ingresar, está cumpliendo con ese requisito formal, y de esa manera pues podemos dar por cumplido que se está llevando a cabo esta referencia o se está llevando a cabo el cumplimiento de este requisito. Posterior a ello, entonces, vamos a ir verificando, toda vez que el documento no descarga, vamos a verificar, por lo menos en la forma, el cuarto de los requisitos, que es la elaboración de la invitación pública, que es como tal la regla de juego. Allí se encuentra también referenciada, allí también la vamos a ver en el proceso, como lo podemos ver aquí al abrir la pantalla. Vemos que está la invitación, está el archivo de la invitación. Infortunadamente no descargan los formatos, no quieren descargar los formatos y pues el ejercicio se ve truncado. Me veo la dificultad de no poder mostrar y de no poder compartir conforme se espera, ya que no carga la información, no se está cargando la información. El SECOP no me está respondiendo con el descargue de los anexos, de cada uno de los anexos. Y en ese sentido, entonces, voy a proceder para efectos de no perder el trabajo hasta acá establecido. Voy a proceder a hacer una suspensión del video, hacer una primera parte, y una vez logre concretar el desarrollo de la descarga de la información, vamos a continuar con una segunda parte del material, quedando en que en este momento nos encontramos en la verificación del paso o el contenido de número 2, que corresponde a los estudios y documentos previos, para posteriormente poder entrar a verificar. Una vez contemos con los documentos, con la apertura de los documentos, entramos a verificar si el estudio previo, los documentos previos de este contrato cumplen con estos 6 requisitos, y así poder verificar aquí si marcamos con un sí o con un no, como lo indica la guía, si se cumple o no se cumple. En caso de que se cumpla, pues no habrá ningún requerimiento. En caso de que no se cumpla, hay una consecuencia a la cual procedemos a verificar en el siguiente momento de esta indicación.